Hola, hoy vamos a hablar de la web 3.0 y el tránsito a la nueva web 4.0. Como introducción al tema, en esta slide queda resumido, queda extractado la evolución de la web desde la web 1.0 a la web como hoy podemos conocerla. También hay que tener en cuenta que la nomenclatura es algo, digamos, que no tenemos que tenerlo como referencia al pie de la letra, puesto que hay quien habla de que todavía estamos en la 3.0, incluso hablan ya de una 5.0. Por tanto, lo que sí que tenemos que fijarnos en los elementos, en las características de estas nuevas modelos de web o de estas evoluciones de la web, ¿no? Como objetivo, pues hemos pasado de vender productos, de satisfacer al consumidor, de hacer el mundo más colaborativo a unir inteligencias. Básicamente es un crecimiento en el cual las etapas anteriores se asumen y se consolidan, ¿no? En cuanto a información, pues ahora el cerebro es prácticamente quien va a regir y va a gestionar el control de nuestras emociones y por tanto el marketing se va a dirigir desde el punto de vista del cliente precisamente a eso, al cerebro, ¿no? El usuario, pues el usuario prácticamente es el rey, lo ha sido siempre, pero ahora más porque las barreras prácticamente están desapareciendo, los dispositivos están entre nosotros para hacernos la vida mucho más sencilla y esa interacción es mucho más rápida, mucho más sensible directamente a nuestros gustos, necesidades, emociones, etcétera, ¿no? Y las redes sociales se han convertido en la catapulta, en el motor inequívoco de esa transformación, de ese cambio desde las webs más estáticas que conocemos como operadores, como buscadores como Netscape, a las nuevas web interactivas que realmente nos demandan directamente la información muchas veces sin nosotros pedirlo, ¿no? Como introducción al tema también es interesante el comentario que hace Cooper en 2004 sobre que el propósito de la web semántica, a la que se supone que nos encontramos hoy, la web 3.0, es lograr agentes software que interpreten el significado, por tanto, de los contenidos de la web, de manera que ayuden a los usuarios a desarrollar sus tareas. Es decir, que la web se convierte en una ayuda indispensable para conocer el estado del tiempo, la necesidad de volar, la necesidad también de alojarnos o simplemente en un momento determinado de adquirir unas entradas para un espectáculo, un cine, un teatro, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí en esta pequeña slide sobre la web 3.0 analizamos aquellos elementos que conforman a día de hoy lo que sería el proceso habitual de trabajar con la información, trabajar con los datos, ¿no? La personalización, la movilidad, la web 3.D, es decir, estamos entre entornos interactivos, también entornos 3D, la web semántica, la inteligencia artificial. Esos 5 puntos que formarían parte de este pentágono son los que están conformando a día de hoy con menor o mayor desarrollo la web 3.0. En cuanto a estructuras y contenidos del tema, pues vamos a hablar de los siguientes apartados. La web 3.0, esa transición a la web 4.0 y la evolución futurible de la web. Bien, la web 3.0 se ha consolidado en su momento como uno de los principales motores de la información de los sistemas de tratamiento de datos y por tanto a día de hoy casi más del 90% de las transacciones se están haciendo en Internet. El mundo, como lo conocíamos, el mundo brick and mortar, es decir, lo que nos permitía trabajar, movernos, comprar, adquirir productos directamente en los establecimientos, lo seguimos haciendo, por supuesto, pero ya muchas veces solicitamos información previa o incluso ya lo hemos comprado a través de Internet, ¿no? Hemos pasado de un proceso en el cual eran los dispositivos los reyes a ser nosotros, los usuarios, los clientes, los consumidores, el rey, por tanto, el motor que mueve Internet como lo conocemos hoy en día. Por tanto, estamos pasando de sistemas que nos están dando el control, dispositivos inteligentes, las Smart Apps, un diseño, en este caso, de tipo responsive, que realmente nos responde a nuestros requerimientos, a nuestras necesidades, y una web multimedia que va buscando el comportamiento del usuario, por tanto, en todo momento analizar su situación, sus necesidades, sus gustos. Eso nos permite movernos con nuevos sistemas inductivos, nuevos sistemas de comunicación, de comportamiento de estas webs, de tal manera que nos brinden la mejor información posible en el mejor tiempo posible y con la mayor rapidez posible, ¿no? Hablamos de cambios en el lenguaje, en el formato, en las reglas, por supuesto, en los sistemas de deducción, los sistemas deductivos que utilizan las páginas web, los conceptos, las referencias, incluso el propio alfabeto con el cual nos movemos, ¿no? Entonces hemos pasado de sistemas estáticos a sistemas lógicos, sistemas disruptivos, sistemas inteligentes, donde la ontología, ese nuevo vocabulario, sirve para que determinados grupos de clientes, determinados perfiles, podamos atacarlos de una forma de mayor éxito o de mayor seguridad.
Si pasamos de las tecnologías actuales, la web 3.0, a lo que sería cómo se está analizando precisamente esa transformación en cuanto a la información en los sistemas de datos, vemos que hemos pasado de una conectividad unilateral a una conectividad multicanal o lo que se llama ubicua, es decir, la información está allá donde yo esté, ¿no? Hablamos de tecnologías abiertas, hablamos también de inteligencia computacional, hablamos de tecnologías basadas en realidad virtual y computación en la red. Eso nos lleva a saltos cualitativos, sobre todo en el uso de Internet, en los canales, en las conexiones de banda ancha. Todo se está multiplicando, todo va orientado a mejorar la percepción del cliente, a mejorar la percepción en cuanto a la velocidad y al uso de los dispositivos y de acceso a la información, y también en los portales y en los sistemas que tenemos de tratamiento de la información. El cambio a la web 4.0, esa transición que a veces es una, digamos, una frontera muy diluida, es una membrana muy fina, va a pasar a sistemas completamente inalámbricos, ya los tenemos, pero que nos va a permitir trabajar directamente con muchas aplicaciones de una forma mucho más intuitiva, no solamente en cualquier momento, en cualquier lugar, sino una integración, por ejemplo, en tiempo real y en 3D. El principal problema a día de hoy sigue siendo la conectividad y los tiempos de procesamiento de la información, las caídas de la red, etcétera, ¿no? El GPS, la realidad 3D, los sistemas de operativos de web global y todo lo que está relacionado con la propia gestión del usuario va a ser lo que va a mover la nueva web 4.0, que seguirá siendo una red móvil, pero que aprovechará las ventajas y las nuevas tecnologías, los nuevos avances tecnológicos para mejorar, incrementar, ampliar ese sistema y ese modelo de información del usuario. Aquí tendríamos pues una versión de cómo esa información nos va a llegar, sobre todo por el incremento de la información, que eso puede ser también un problema, y a la que se está dirigiendo disciplinas como el Big Data, Small Data, la inteligencia artificial y también los sistemas de neurodata o neuromarketing. En esa web 4.0 que va a dar un salto cualitativo sobre la actual web, hablamos de una red de conocimiento, es decir, el conocimiento va a estar más fácilmente accesible a nosotros a través de mejoras en los dispositivos actuales y posiblemente también en los dispositivos que vendrán en un futuro no muy lejano. Y como hemos visto, el cerebro va a ser el rey en ese sentido. Todos los esfuerzos de gestión de marketing, marketing online, marketing offline, se van a dirigir a nuestro cerebro que va a ser el que va a recibir el impulso y el que va a dar la orden de comprar, de adquirir un producto, de visitar, de comprar un coche, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de una web inteligente, mucho más inteligente de la que conocemos a día de hoy, y que también nos va a hacer mucho más servicios y va a estar más cercana a nosotros desde el punto de vista de gestión de la información, información real, información verídica, información de valor, ¿no? Bien, esa evolución web, que sería el tercer punto de este tema, hablamos de lo que os decía en un principio, que esa web 4.0 no deja de ser un eslabón más del crecimiento y por tanto la nomenclatura se nos queda a veces un poco corta, ¿no? Hablamos de que las propuestas de futuro a partir de este año, 2016-2017, es mezclar inteligencias, trabajar con sistemas de bioconocimiento, sistemas deductivos en cuanto a cómo nos llega la información, en cuanto a cómo trabajamos con esos datos, y a nuevos sistemas de navegación y nuevos dispositivos mucho más sencillos, incluso más pequeños. Hablamos de nanotecnología aplicada a la información y por tanto que estarán más presentes incluso en nuestro propio cuerpo a través de sistemas que nos van a poder medir la presión sanguínea, nuestro corazón, etcétera. Todo eso con el objetivo de tener información a nuestro lado de una forma sencilla, ágil, y que nos sirva pues para tomar decisiones en tiempo real y mejorar nuestro bienestar global. Bien, aquí tenéis una serie de aplicaciones muy interesantes sobre hacia dónde se dirige la web semántica y sobre todo a nuevos dispositivos en los cuales vamos a trabajar con nuevas fuentes de datos, con nuevos modelos de gestión de la información y algo que seguramente pues a día de hoy no hemos visto, pero sí que ya lo hemos analizado en alguna película de ciencia ficción a la que hayamos visto en los últimos años, y seguramente son y serán descubrimientos, serán nuevos avances técnicos que estarán presentes a día de hoy, porque también es verdad que la industria del cine en muchas ocasiones pues es premonitoria de lo que el futuro nos deparará
en este modelo web. Y aquí veis herramientas que están ahí ya presentes y las nuevas herramientas que se presentarán para una escucha activa, ¿no? Hablamos de nuevos sistemas de alarma, nuevos sistemas de gestión de tendencias, nuevos sistemas que nos van a hacer la vida un poco más fácil, pues para comprar ese vuelo que queremos, para alquilar esa habitación que queremos, para comprar ese coche que antes no estaba pero que ya nos han avisado de que lo tenemos a nuestra disposición. El mundo se va a centrar, y sobre todo Internet y las nuevas tecnologías, se va a centrar más en satisfacer, si cabe más, nuestras necesidades, nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestras necesidades, básicamente. Y como veis aquí en un fotograma de Total Recall, una película de, si no recuerdo mal, del año 2012, una película de un remake de otra película mítica de los años 90, en el que el futuro lo podemos incluso, la información la podemos tener en la palma de la mano, ¿no? Es curioso saber cómo los nuevos implantes nanotecnológicos pues nos permiten saber dónde estamos, situarnos en un mapa, o incluso pues darnos información real de pues incendios, de problemas climatológicos. Toda esta información nos llegará de alguna forma, y esta evolución web nos va a permitir que esa información la tengamos mucho más cercana. Bien, y ya para finalizar, como objetivos del tema, al finalizar el módulo deberíamos de ser capaces, entre otras cosas, de evaluar, identificar elementos característicos que están presentes hoy en día en la web 3.0. También conocer las ventajas, las oportunidades que nos va a brindar la evolución de las nuevas plataformas tecnológicas, tal y como hemos visto en el modelo 4.0. Y también a establecer los presuntamente objetivos a cubrir para que esta evolución, para que los cambios, para que la transformación web genere una mejora en la experiencia y en la satisfacción del cliente, del consumidor, del usuario, y también, por qué no decirlo, optimicen recursos y rentabilidad de las organizaciones, de las empresas. Bien, con esta información nos vemos en el campus. Gracias.